Ahorita hacemos una pausa para el refil. Ay, no mames. ¿Sí eres de tomar? ¿Sí? Sí, lo único es que intento calmarme un poco, pero sí, bastante desmadroso también. Menos que antes, ¿no? Obviamente ya voy a hablar como viejo, pero ya cuando va más grande, ya tengo un hijo, entonces ya siente cabeza un poco, pero soy fácilmente influenciable, ¿no? Por eso mi chica decía ahora, si vas a regresar temprano, sí, no sé. Mira, así ya podemos arrancar, chingues. Bienvenidos a Detrás del Keife. Hoy tengo un invitado súper chingón, invitado internacional, traído desde Francia. Mi querido Martín, ¿cómo estás, amigo? Bien. ¿Y tú cómo estás, Alex? Un gusto estar aquí. Todo chido, güey. Gracias por venir, en verdad. Eres el primer invitado estandopero y europeo. Ya, espero no seas el último, por el bien del programa. Está bien. Entonces, qué chido que pudiste venir. Sí. Y justamente te quería traer, güey, porque se me hace súper interesante, no solamente el hecho de que seas un estandopero francés en México, sino por todo lo que implica el ser un extranjero aquí en México. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Es siempre como un placer compartir esta experiencia de ser extranjero en México, ¿no? Porque a veces sí hay preguntas de ¿por qué México? Eso me las hacen muy seguido, ¿no? Pues mira, con eso podemos arrancar, güey. O sea, está bien curioso el tema de... No de que seas tal cual un extranjero aquí en el país, sino más bien a lo que te dedicas, porque yo supongo que es una barrera súper cañona el tema del idioma, el tema de las costumbres, el tema inclusive del comportamiento. Tú debes de tener como una estructura más... pues más formal que la mía de cómo se hace comedia y todo esto, que tienes que saber el tema de las costumbres de las personas, de cómo se vive, lo que les da gracia, lo que no. Entonces, si quieres, arranquemos por ahí, güey. ¿Eres estandopero? Sí. ¿Eres francés? Exacto. ¿Cómo empezaste? ¿Desde cuánto tiempo estás acá en México? Cuéntanos. Sí, mira, pues ya tengo ya casi más de 10 años en México, ¿no? Por eso ya me siento también medio mexicanizado. Pero es una pregunta interesante, sobre todo el tema de cómo eres extranjero y cómo puedes hacer comedia, ¿no? Porque hay el tema lingüístico, lo hablaste bien. Obviamente yo cuando hacía o intentaba de hacer comedia hace unos años, estaba limitado lingüísticamente hablando. Ajá. Lo dejé muchos años y regresé y lo primero que me empezaron a decir, oye, pero es que has mejorado mucho, pero es que ahora sí hablas bien español, entonces también ayuda para crear más contenido. Y obviamente después, pues el tema que dices, el tema cultural es súper interesante también porque todo lo ves desde tu punto de vista de francés, por lo más mexicano que intentas ser. Entonces siempre va a haber como choques culturales que son interesantes de llevar a la comedia, ¿no? Luego tienes que tener cuidado también porque pues hay algunas cosas que a lo mejor no puedo hacer por no ser mexicano. Tengo que ser respetuoso también, ¿no? Sí, claro. O sea, tú llegas a México hace 10 años. Sí. ¿Por qué vienes a México? No sé, creo que estaba en una peda. No, la primera vez para escribir una guía turística. Okay. Un libro para los franceses que querían viajar a México, ¿no? Esos pinches franceses aburridos que no podían, ¿sabes? Viajar sin el pinche libro. Tienes que ir a este bar, a este restaurante, a este hotel y así, ¿no? Ahora ya cambió por el internet, pero en esa época era la moda. Veías todos los turistas viajaban con esas guías turísticas, ¿no? ¿Tú estudiaste algo relacionado? No tanto. Estudié una carrera de idiomas y luego una carrera de business, de administración. Uh-huh. Ok. Entonces fue una experiencia profesional y luego sí me entré más en el mundo editorial. De libros educativos y así. O sea, tú antes de dedicarte a la comedia, ¿cómo qué te querías dedicar? O sea, sé que estás metido en el tema del turismo editorial, pero antes de descubrir como el tema de la comedia, pues, o sea, ¿te querías dedicar al tema editorial, al tema de negocios? Es que es una buena pregunta. Yo soy de las personas que hacen un poquito de todo, ¿sabes? Hay el perfil del güey que ya sabe lo que quiere hacer desde los 15 años, busca un sueño y así. Y otros como nosotros que somos muy... Digo nosotros, o sea, hay otras personas como yo, pero muy, ¿sabes? Muy curiosos, hacemos muchas cosas. Luego a veces es una por otras, ¿no? Vives muchas cosas, pero a veces sí te hace falta, ¿sabes? Concentrarte, enfocarte en una cosa para hacerla bien también, ¿no? Entonces, yo soy un poquito de que nunca intenté saber realmente, no sé, lo que quería hacer, ¿sabes? Dónde quería ir y así. Me gusta un poco esa parte que hay en México y más cuando eres extranjero, esa parte de, ¿sabes?
el sueño mexicano de que Sí. puedes probar, puedes intentar, puedes improvisar, ¿sabes? Las cosas no están tan cerradas como en Europa, yo siento. En Europa siento que estudias algo, ya tienes que, ¿sabes? Es muy estructurado la carrera profesional aquí, ya arriesgate también. Claro, cuando también hay el malinchismo, México te permite también arriesgarte y así, ¿no? Sí, claro. Ya estoy pedo, ya ni sé lo que estoy diciendo. No, no es cierto, estamos tomando coca, ¿no? Coquita y jugo de naranja. Oye, ok, o sea, entonces te avientas como así de, me voy a México, o sea, pero ¿habías escuchado antes Sí, no, previo sí. del país? Sí, estoy exagerando un poco. En la universidad conocí a unos mexicanos, a unas mexicanas, Cool. me cayó muy bien esa cultura. Y estuvo muy divertido conocer un poco los mexicanos que estudian al extranjero, luego también conocer el mexicano, o sea, pues más local, ¿no? Más de aquí. Y sí, fue el primer contacto con el país, fue a través de estudiantes que estudiaban allá. Y yo dije, pues sí, siempre cuando podré ir, tener la primera oportunidad de trabajo que voy a tener para ir a México, voy a ir. Y así fue. ¿Cómo son recibidos los... No, o sea, no quiero cerrarlo inclusive a los mexicanos, los hispanos o Ay. los latinos allá en Europa, güey? Bien mal. ¿Bien mal? No, o sea, no mal necesariamente, pero lo hablaba hace poco con alguien también, el concepto del malinchismo que existe aquí y en otros países de América Latina, no existe tanto en Europa. Es decir, allá es casi al contrario. Es decir, eres extranjero, pues vas a tener más desventaja para realizar algunas cosas. No hay esta preferencia que puedes dar por un cierto tipo de perfil de personas y así. Es al revés, diría, ¿no? Eres extranjero, vas a tener que luchar más que los franceses, vas a tener que integrarte, hablar muy bien el francés. Y también en España e Italia pasa un poquito de eso también en esos países. Y Europa del Este ahora todavía está más cerrado, ¿no? La gente en época de crisis también como que se cierra sobre sus fronteras y así que infelizmente no es siempre lo mejor ser extranjero para... Pero bueno, hay de todo realmente. Si tú vienes con mucha preparación, mucha actitud, vas a conocer gente, te van a ayudar y te vas a integrar, pero... Definitivamente la integración es más fácil en México por un europeo que por un mexicano en Europa, En definitivamente. Europa. Claro. Sí, yo lo vivo y lo he vivido. Bueno, güey. Y luego a veces también dices, es exagerado tal vez, ¿no? Yo conozco a algunos extranjeros, no están nada preparados, ni tienen talentos, ni siquiera son buena onda, ¿sabes? Y critican México y luego tienen los mejores puestos, entonces... También, pues, nos pasamos a veces con el malinchismo. También, ¿no? Tenemos un tema bien cabrón con los extranjeros, güey. Sí. O sea, los... Pero tú pareces extranjero, güey. No. Tú más bien pareces argentino, ¿no? No, o sea, no, o sea, yo soy yo soy de una zona que se llama Catepec. ¿La ubicas? Sí. Ah, bueno, o sea, imagínate, güey. Lo que sí es que tuve mis privilegios por verme no de Catepec. Sí, no, no, porque no parezco ni europeo ni nada. Pero Simplemente, o sea, soy el güerito de rancho, güey. Claro, ¿no? Y eso está chido. Deberías hacer stand-up ya en 3, ya sé. Pero es una buena entrada, ¿no? Ya sé, ya me lo han visto. Y pues como lo pueden ver, pues soy de Catepec. Estaría bueno, me vas a ayudar a hacer mi rutina, güey. No, pero es interesante a veces los contrastes y los estereotipos también que tenemos, ¿no? Porque si no lo dices, obviamente nadie va a decir, no, ves, este güey a estar... Porque sí hay mucho, pues, clasismo en todas partes, ¿no? Pero aquí en México sí está. ¿Tú antes de llegar a México, bueno, previo a estar ya consolidado y sabiendo cómo es el mexicano y la cultura y todo ese desmadre, o sea, ¿sabías como los privilegios que ibas a tener? Porque, cabrón, o sea, eres francés, güey. Y mides más de 1.80, güero, ojo azul, o sea... ¿Sí sabías como los privilegios que ibas a tener? No estaba preparado. Por eso luego me separé de mi ex, yo creo, ¿no? Porque la cagué muchísimo. No, pero es verdad, o sea... ¿Sabes? Te imaginas que por la cultura ya sabes que en América Latina has escuchado cosas que la gente es muy cálida y así. Entonces te imaginas que van a recibirte bien, pero no piensas que tanto. Y es verdad que igual es en los dos sentidos. Tú también como extranjero tienes que mostrar que tienes pues curiosidad, interés, pasión por el país. Es en ambos lados, pero sí reconozco que te reciben muy bien y que todavía hay
hay un cliché un poco de las personas que suelen tener éxito, o del cliché del güey blanco, güero, así, sí. Te abren puertas por venir del extranjero, es verdad. Y a veces no es complicado porque está chido en realidad para mí el malinchismo. ¡Viva el malinchismo! Pero a veces sí me caga un poco el malinchismo. A veces tengo ganas de decir, oye, pues no sé, contrátame porque piensas que si soy chingón, que soy bueno en lo que hago, que lo puedo realizar bien, como si fuera mexicano, pero no por ser francés, ¿sabes? Eso a veces lo digo, pero a veces estoy bien contento de que me salen algunas cosas a veces y digo, ay, eso sí fue malinchismo, ¿no? Entonces, sentimientos, sí, paradójicos. No, claro, güey. Supongo que has de estar muy bien familiarizado con el tema de ahora de los whitexican. Sí, pues yo pensaba que tú eras whitexican y ahora veo que eres de Ecatepec. Es un whitexican de Ecatepec. Está chingón el concepto. No, pero ¿por qué digo esto? Porque seguramente tú mismo me lo dijiste, ¿no? Te has de topar con el tema de, mira, este güey está rostrón, es ojo güero, la chingada. Sí, a veces me hablan como si fuera whitexican, sí. Sí, entonces te has de topar mucho con ese sentido. Ahora, toco el tema por lo siguiente, güey. En este grupo como de blancos privilegiados mexicanos, existe mucho este tema de hay que crear conciencia y las mismas oportunidades para todos y la frase estúpida de eres pobre porque quieres o más bien no eres rico porque no quieres. Entonces, digo, a lo mejor no está tan familiarizado contigo, güey, pero tú cómo has vivido, o tu experiencia, por así decirlo, de lejitos, porque al final del día, eres un europeo que tiene como otras costumbres, otras ideologías, pero tú ese tema de este clasismo que hay inclusive entre los mismos mexicanos, ¿cómo lo has notado, güey? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Sí, es complicado porque yo vengo de la clase media en Francia. Y obviamente allá hay una clase media más consolidada, es decir, las clases sociales son menos marcadas, ¿no? ¿Cómo es la clase media francesa? Pues, o sea, es una clase que digamos que vive bien. Ahora, esos últimos años sí tuvieron más dificultades, pero puede haber clase media alta, clase media baja, pero no hay incluso físicamente grandes diferencias o no hay tantos acentos que van a marcar una diferencia social como lo puede haber en México, ¿no? Y entonces los extranjeros que venimos a México no venimos mucho con el chip de la diferencia social porque incluso los ricos de allá, no sé, está como mal visto también ser rico, está mal, ¿sabes? Aquí está bien visto ser rico, ¿no? Sí, lo has logrado y lo tienes que mostrar y allá es casi sospechoso, y allá hay ese pedo. Y la fortaleza de un país generalmente suele ser su clase media, ¿no? Y entonces, ¿por qué hago esta paréntesis? Es porque yo vengo entonces de la clase media y no encajo definitivamente con algunas personas whitexican o que por mi aspecto físico o porque vengo de Francia me quieren integrar en su grupo y que tenga yo el mismo tipo de comentario. Obviamente en una noche o así ya te adaptas y así, pero sí, claro, sí me siento igual incómodo con esos, lo dijiste bien, esas frases estúpidas de es pobre quien quiere o es rico. Sería fácil si solo habría que seguir un esquema para el éxito y sobre todo en México como en otros países no nacimos con las mismas oportunidades, es decir, obviamente yo estoy a favor de la igualdad, pero a partir del momento donde hay algunos que no pueden estudiar, por ejemplo, otros que sí pueden, donde hay una educación que es cara, ¿sabes? Hay diferencias sociales que tristemente son marcadas desde la educación y es falso decir que todos tenemos las mismas oportunidades y que solo de quererlo... yo tengo un problema con eso porque haces creer a la gente que es fácil llegar al éxito, entre comillas, y que todo el mundo lo puede lograr. Y obviamente, pues, si naces en una cierta familia, que tus padres tienen contactos, que te da un dinero para hacer tu empresa, pues va a ser más fácil que el güey claro, que no tiene contactos, que no pudo acabar la prepa porque sus padres no tenían. O sea, entonces, sí, yo no encajo totalmente con eso de los a veces de los white chicken. Igual hay white chicken diferentes, mira, como tú, ¿no? Pero sí las diferencias sociales son muy marcadas no solo en México, pero en toda América Latina.
Uh-huh. Y están casi aceptadas, es decir, que la gente se queda en su lugar como, no, sí está bien. La humildad, ¿no? De gente que tiene, no, porque él... No. Y yo soy mucho de, ni soy menos ni soy más, ¿no? Pero puedo hablar me siento cómodo hablar con todos tipos de personas. Me gusta eso incluso, ¿no? ¿Sabes? Ok. Sí. ¿Cómo es la educación en Francia? Pues la educación en Francia, bueno, hay similitudes como las de México, ¿no? Los padres intentan educar a sus hijos con valores y todo eso, pero hay una educación también más accesible en el sentido es menos el sistema privado y es más accesible tener una buena educación en una escuela pública. Y entonces, por ejemplo, desde ahí ya se empiezan a generar distancias sociales a partir del momento donde aquí en México, fuera de algunas buenas universidades públicas, pues tienes que pagar para entrar en una buena universidad, ¿no? O en una buena prepa o en una buena escuela. Entonces, está más abierto, o sea, más público, digamos, ¿no? Igual la salud, o sea, por ejemplo, la salud allá es más accesible para todos y aquí ya empieza a ser más, cada vez más privado el sistema y tienes que tener dinero para tener una buena salud y entonces... eso sería un poco la diferencia, pero obviamente hay muchas cosas en México que son increíbles y que no hay en Francia. Sí. No, y supongo que también es algo con lo que no solamente tú, sino muchos extranjeros tuvieron que haberse peleado, ¿no? Este tema de... Y más países primermundistas, cabrón. Porque el tema de que justamente el tema, el sector privado aquí es como súper fuerte, ¿no? Sí. Universidades o bueno, escolaridad, el tema médico, inclusive todos los servicios sociales que brinda el país a comparación de Francia en este caso. ¿Te viste alguna vez como ahí medio afectado en ese sentido? Pues... No tanto, porque también cuando tomas una cultura tienes que tomar lo mejor de la cultura, ¿no? Yo creo que cuando estás entre dos culturas intentas tomar lo mejor de tu cultura de origen y lo mejor en mi caso de México. Entonces me intento enfocar en lo que yo considero como las buenas cosas de México, ¿no? La calidad de la gente, el clima, o sea, el clima general de la gente y del clima, el sol y todo eso, ¿sabes? Y pues la buena vibra que hay, la fiesta que hay aquí. En Francia es más gris en general, ¿sabes? En Europa las cosas están más estructuradas. Entonces, yo no tengo tantas broncas en México una vez que ya te acostumbras a algunas diferencias culturales. Pero obviamente tú eres el que se tiene que adaptar, ¿no? Entonces hay gente que viene al extranjero pensando que el país se tiene que adaptar a sus culturas, ¿no? Y no, pues no, es al revés, ¿no? Oye, parece ya un programa de izquierda, ¿no? Luego yo me voy a convertir en AMLO es un podcast. Oye, ¿tú te volviste extrovertido o ya eras como... No, güey, no. No, o sea, tú eras, o sea, tú en Francia antes de venir a México eras como así, como eres de abierto, de platicador o te volviste todavía más aquí en México. Pues sí, exacto, creo que sí estaba así, pero este país siento que sí te incita a que te expreses así de manera extrovertida y son muy comunicativos ustedes, ¿no? O sea, cuando digo ustedes, los mexicanos, los colombianos, los brasileños son muy de comunicar. Yo lo veo también, haces la fila, no sé, para un banco y la gente ya va a empezar a hablar entre ellos y así, aquí en México, ¿no? Y siento que hay todavía esa cultura de la comunicación que ustedes tienen muchísimo más. Entonces, si lo tienes un poco allá y llegas aquí, ya lo expresas a full, sí, eso sí. Okay. Sí. Oye, ¿y cómo te empiezas a involucrar en el tema ahora sí de la comedia? Pues mira, yo hacía stand-up hace un año en México, pero es un poco lo que te comentaba antes del programa, es que no le daba mucha importancia o más bien lo hacía así como una vez al año, 2 veces al año y así, y obviamente ahí no puedes tener un muy buen resultado, ¿no? Un muy buen desempeño, ¿no? Entonces te tienes realmente que dedicar y hace como un poquito más de 1 año y medio ya, un año y medio, ya regresé ahí con todo y ya se ve la diferencia. Pero la primera vez era porque tengo pues mi mejor amigo en Francia, él es stand-upero y hace imitaciones y así, y él ya es bastante
conocido, famoso allá. Entonces, él también siempre me empujó, me dijo, oye, eres muy pendejo, ya hazlo. Y sí soy pendejo, pero ahora sí lo hago, ¿no? Nunca es tarde para retomar unos temas e intentar dedicarse a esto y así. ¿Y cómo es la comedia allá en Francia? O sea, el stand-up, ¿hace cuánto está como familiarizado con el país allá? Porque aquí yo creo que ha de llevar así popularmente unos 6, Sí, 7 años. Ándale, justo cuando yo estaba con algunos güeyes que ya ahora ya se volvieron famosos y yo no agarré este tren, digamos, ¿no? Pero yo diría lo mismo, 6, 7 años. A lo mejor en Francia un poquito más, tal vez. Yo sentí que empezó un poco antes, pero no mucho antes, como tal vez hace unos, sí, bueno, sí, había unos 2, 3 stand-uperos que que hace 20 años ya empezaban a ser muy famosos, pero no era tampoco la moda, ¿no? Eran como más humoristas que hacían un estilo de stand-up. Pero diría también que igual como unos 10 años. Y hay unas diferencias, aunque pues la base del stand-up pues, creo que es un poco universal, que estés en México o en Estados Unidos o en Francia. Pero sí hay unas diferencias, yo las veo. Y hasta hay diferencias cuando das un show en la Ciudad de México o en Monterrey, por ejemplo. Entonces, imagínate, sí, claro, entre países, sí está cañón. Sí, porque aquí, o sea, el tema de la comedia, creo que de México siempre, a pesar de que nunca ha sido stand-up, siempre ha sido una rutina humorística, sí, alrededor de un chiste, ¿no? Sí. No sé si estás familiarizado, sí, con Polo Polo. Polo, sí, claro, sí, ¿no? Sí. Es como el referente más cañón de México en cuanto al tema humorístico. Y realmente el tipo lo que hacía antes de decir que era un stand-up, era como que te contaba una historia previa y realmente remataba con un chiste que tú lo podías contar en 30 segundos menos. Sí, claro. Sí, era más como cuenta chistes. Bueno, no cuenta chistes, pero era un poco diferente del stand-up, pero había de una cierta manera similitudes también, ¿eh? La gente que dice que no era stand-up puro y así, pues ya en realidad era un estilo de comedia que tiene muchas similitudes con el stand-up, ¿no? Bueno, la diferencia es que el stand-up se supone que empiezas de tu propia vida, entonces es un poquito menos contar chistes y más hablar un poquito de ti, de quién eres y darle un lado de exageración para que sea chistoso, ¿no? Pero sí, no me sorprende que México haya tenido todos esos grandes comediantes, esos humoristas, porque la gente es chistosa, ¿sabes? Y la gente siempre va a agarrar la onda del albur o también chingarse entre mismo a veces personas que no se conocen tanto. Ahí yo veo una diferencia con Francia, con Europa. La gente, no sé, en una fiesta o así, no va a empezar a cotorear entre... Aquí sí, todavía bastante fácil, así. Me gusta esto de esa chispa que tienen ustedes. ¿Y en Francia había como algún referente así como Polo Polo acá? Sí los hay. Y sobre todo con el tema del stand-up, hay dos principales que llegaron en los años ya 2000, entonces por eso decía 20 años pensando en ellos. Son 2 o 3 güeyes que son unos crack de la comedia y ellos obviamente también se inspiraron mucho de lo que se hacía en Estados Unidos, ¿no? Pero trajeron un poquito el stand-up en Francia. Y antes de eso efectivamente eran más humoristas, más como sketch o más cuentachistes, lo que había también en Francia, ¿no? Pero hay unos güeyes que mezclan todo y se vale también, ¿eh? A veces siento que la gente está muy encerrada en su género, ¿no? Okay. A veces estás en un escenario y hay alguien que saca, no sé, una guitarra o algo así, en un escenario de stand-up, ¿no? Y no faltará quien dice, oye, no, porque ya eso no es stand-up. O sea, el chiste es crear emociones y sobre todo hacer reír, no importa cómo lo haces en realidad. Y en tu país, o sea, como ¿cuál era el tema más común para generar comedia? Acá, no sé, te podría decir que ha ido como evolucionando justamente por el tema... Pues por el tema social, el tema de la comedia, o sea, antes... Digo, muchos videos o muchos humoristas envejecieron mal porque pues era el tema de
la homosexualidad, el machismo, ahora ha ido como evolucionando con este tema de, pues bueno, yo les voy a contar como mis historias chistosas que tenía en la vida. O sea, en Francia, ¿cómo ha evolucionado el humor? ¿O cuál fue como el inicio y ahora cómo ha evolucionado, ahora que estás yendo y muy seguido por allá? Pues siento que los temas son un poco universales en la comedia. Por ejemplo, la relación hombre-mujer sigue siendo como un tema, tal vez hay que tener más cuidado ahora de cómo hablas del tema y así. Pero siento que es un punto de partida, ¿no? Luego, obviamente, digo, en Francia hay mucho este tipo de humor, también un poquito humor negro, pero que tiene un mensaje político también, ¿sabes? Un poco social y político. Bastante comprometido con la idea de hacer pasar un mensaje al mismo tiempo que haces humor. Lo cual no es fácil porque si no haces risa, pues se vuelve conferencia de a hueva. Uh-huh. y luego, para dar risa a veces es un poco elitista este tipo de humor. Pero hay también esa onda. Yo creo que sí, las relaciones, los temas de familias, todo también lo que tiene que ver con la comedia de observación, un poco de, ¿se acuerdan cómo era antes en la prepa? O sea, te ríes nada más porque lo recuerdas, ¿no? Una remeta que yo no tengo por ser francés, ¿no? No puedo decir ¿se acuerdan cuando tenían 10 años? Bueno, lo puedo decir, pero todo el mundo sabe que no estaba en esa época, ¿no? Y de los temas, pues sí van cambiando. Lo bueno es que al final nosotros seguimos mucho la actualidad y la sociedad y podemos también tener nuestro punto de vista. Obviamente ahora hay algunos temas que si quieres hablar de ellos tienes que hacerlo muy bien, ¿no? Decías del machismo y así, o de la homosexualidad o así. Yo creo que puedes tocar todos los temas siempre cuando el público entiende que respetas, ¿no? Pero si no lo entiendes, sí, ya ahí valiste bien. Pero siento que se vale intentar estar en todos los temas, ¿no? Luego, obviamente, cada quien tiene un poco más su legitimidad, ¿no? Si eres judío, pues es más fácil que hagas bromas de judíos. Si eres gay, es más fácil que hagas bromas de gays, ¿no? Y, bueno, yo puedo hacer bromas de Francia, nada más. Me limitan mucho. Pero antes sí creo que había más libertad para que no importaba tanto. Es decir, cada quien podía entrar en el mundo del otro, ¿no? Y hacer un poquito... Ahora ya es un poco más complicado. Entiendo las razones también, pero... Uh-huh. Ahora sí mismo cuando yo creo que a mí me pasa, pero a otros comediantes escribimos y decimos, oye, pero eso sí va a pasar, o sea, porque ahora como también los shows pueden estar grabados con alguien del celular, no faltará quien puede tomar una parte y se sacarlo de contexto. Exacto. Y ahí es difícil porque a lo mejor este chiste es culero, pero mostraste 30 segundos antes que pensabas lo contrario de lo que vas a decir o que juegas un personaje, ¿sabes? Pero si sacas esa frase fuera de su contexto, sí está cañón. Pero volvemos a lo mismo. Yo siento que puedes hablar de todos los temas siempre cuando haces humor con respeto. Yo creo que se puede. Es complicado porque la base del humor es chocar. Uh-huh. Es el dolor también. Es decir, cuando lo más culeros somos, lo más divertido es. Entonces, la gente que va a ver stand-up tiene que saber que también hay una gran parte de nosotros que es personaje. O sea, sí entiendo el concepto de vienes con tu auténtico, con tu propia identidad. Dicen, hay que venir como eres, no actuar así. Pero en realidad, obviamente exageramos algunas cosas. Obviamente somos personajes y así, ¿no? O sea, no hay que tomar todo al pie de la letra también, sino acabaríamos todos encarcelados. Okay. Oye, vamos a hacer un refill porque te veo muy serio ya. Sí, ya estoy ya mal viajando, ¿no? Estaba chingón el concepto y yo ya la cagué, ¿no? Además, luego empiezo a tomar y no se me entiende mi español, hay que poner subtítulos acá, no sé. No te apures, hay quien los pone. Vamos a hacer refill, ahorita venimos. Me pones temas interesantes, entonces yo me prendo, ¿no? También. No te apures, vamos a rellenarte el vaso y ya te regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Ok, nos estabas contando de tu carrera, de cómo empezaste, todo eso. Ahora sí, llegas acá a México. ¿Cómo empiezas con el tema de volverte o dedicarte al stand-up?
O sea, ¿con quién tomas curso? Sí. ¿A quién acudes? ¿Cuáles son tus referencias? También es importante saber. Sí. Éramos algunos a tomar un taller. No eran como un taller como los que hay ahora que son cursos y así, pero era más como compartir experiencia con el Pelón Gómez, no sé si lo topas. Sí, claro. Que era de los primeros tuiteros aquí en México también. Sí, ándale, era muy metido en Twitter y todo. Y muy buena onda el man y todo. Y él daba un show en la zona rosa de stand-up en el teatro. No me acuerdo el nombre del teatro, pero cada viernes así tenía como 300, 400 personas porque él ya tenía su nombre y así, su show. Y antes de eso nos juntábamos algunos comediantes, ¿no? Bueno, ahí estaban Cojo Feliz, estaban varios, ¿no? De los comediantes que todavía siguen en eso. Y pues ahí empecé un poco. O sea, no era como un curso realmente tal cual armado. Luego creo que el Pelón Gómez ya hizo como más su curso ahí armado y todo. Pero en esa época era más como te subes y te dan una retroalimentación entre comediantes y así. Y así empecé. El Pelón me veía y decía: güey, eres muy cagado, cabrón, no mames. Así hablaba y pero quítate la paja, cabrón, no mames, güey. Y estuvo chido. Y nada más que, como te decía un poco después, por otros trabajos, por los viajes, no lo seguí mucho. Y eso es como un deporte, es decir, mejoras al subirte, ¿no? No hay de otras. Entonces, como ir al gimnasio. El escenario es nuestro gimnasio, sí. Y entonces lo dejé varios años. Y la última vez que regresé a eso, hace un poco más de un año, dije, esta vez sí lo voy a hacer, pero hay que hacer las cosas bien, ¿no? ¿Sabes? Si no, de nada sirve regresar o intentar y así. Y ya me empezaron a dar oportunidad bastante en el Beer Hall, donde me suelo subir bastante. Y poco a poco, pues, seguir puliendo, mejorando, escribiendo, quitando. Eso también es un dolor de cabeza, ¿no? Uno piensa que tienes tu show y mismo si hablas con los güeyes súper, o sea, los grandes cracks de la comedia, ellos siempre te dicen, el show nunca para de cambiar porque un día pruebas eso un poco improvisado y te das cuenta que este remate también funciona, le cambias, le agregas, o sea, casi nunca terminas de pulir tu show, ¿no? Eso es lo que estoy viendo ahora. ¿Ya tenías como alguna noción de la comedia? Como... Sí, o sea, ya tenías como estas típicas bases de la regla del 3. Okay. O sea, ¿te costó trabajo entender el tema de la comedia? Mira, pues es que justamente tenía algunas cosas escritas, estaba ahí con el Pelón, pero años después yo empecé a trabajar con Gloria Rodríguez, que es una de las pioneras, creo que fue maestra incluso de Franco Escamilla, si no me equivoco. Y ella hasta hace poco estaba trabajando con ella y me dio justamente mucha estructura. Al final puedes tener mucha creatividad, pero es como todo, necesitas técnica. Bueno, esto por ejemplo es una de las técnicas, ¿no? Una regla de 3, cómo escribir, cómo preparar tus premisas, que a veces son más importantes que el remate. O sea, para que el remate sea bueno tienes que construir toda una historia y unas premisas chidas. Cómo puedes también jugar con tu cuerpo en el escenario. O sea, son cosas que sí se trabajan. Y la mayoría de los comediantes, de hecho, suelen tomar un curso con ella, con, no sé, el Gus Proal o con otros... bueno, ahora también todo el mundo es profesor de stand-up, ¿no? Pero sí es buena. Siento que es bueno poner técnica, entonces es bueno tomar un curso, pero al mismo tiempo vas a perder un poco de tu espontaneidad, de tu autenticidad. Entonces la idea es cómo logras poner técnica sin que se vea la técnica, ¿no? Cómo poner eso fingiendo que sigue siendo muy espontáneo lo que dices, sin perder esa chispa. Ese es el reto. Hablábamos un poquito acerca de que tienes que conocer como la cultura, más en este caso de que tú eres extranjero, todo eso. O sea, ¿cuáles fueron como las primeras cosas que tú ya estando aquí en México dices, eso está bizarro? Bizarro. Está raro, o sea, sí. Creo que está interesante ponerlo en el escenario. Sí, de hecho podría ser interesante. Eso no lo pongo, pero por ejemplo, cuando llego a México el primer día, yo llego de noche además y tomo un taxi y
y no lo entendía. Yo pensé que hablaba bien el español, ¿no? Porque venga, que hablaba así y tal, y así como español. Y no lo entendía siempre. Y nos perdimos y el güey era la época de las guías rojis. Todavía no había el Waze y todo eso, ¿no? Y entonces, primera experiencia en México, primer día fue como decían, ¿no? Todo el mundo en Europa diciendo, oye, cuidado con los taxis ahí en México y todo, ¿no? Y entonces estábamos parados ahí en una gran avenida, no me acuerdo cuál, y ahí sin luz ni nada, y el chofer con su guía roja muy cagado, ¿no? Luego, rápidamente hay unas cosas que sí te sacan de onda, ¿no? Luego la puntualidad, la horita, ¿no? Tú vienes con tu chip muy europeo y dices, no. Ese es un gran quiebre de comunicación, güey. El ahorita vengo. No va a tardar. Sí, no va. O sea, como puede venir en chinga, como puede tardarse 5 años del cabrón en regresar. Ahorita ya puede ser, sí, 5 años. O nunca también. Sí, ¿no? también. Hay algunos comediantes creo que hablan de eso, de la horita. Y luego todo se vuelve intercultural, todo se vuelve choque cultural. Yo, o sea, me río ahora porque veo a mis padres que hacen lo mismo y digo, qué pendejos son cuando vienen. Y yo hacía lo mismo, ¿no? De tomar fotos de la señora de los jugos, ¿sabes? De los tacos, era la época todavía de los bochos, de los taxis bochos. Y yo todavía lo he de tener en Facebook, así un pinche álbum de puros bochos, ¿no? Y ahora veo eso y digo, estaba bien teto, bien pendejo. Y sí, es lo chido de viajar, es que todo te parece diferente, ¿no? Todo te parece folclórico, todo te parece increíble. Y ahora vienen otras personas como mis padres o amigos y así, y me doy cuenta que yo ya, muchas cosas para mí son normales, ¿no? El tráfico o la mordida al policía, cosas así. Yo ya las asimilé, pero es muy refrescante ver extranjeros que llegan que, pasó esto, para bien y para mal, pero estás... sí, no, ha sido muy... Y sigue siendo, la idea es intentar no acostumbrarse demasiado, ¿sabes? Si no, ya deja de ser divertido si ya pierdes tu capacidad de sorprenderte. Okay. Exacto, pues, buscar la palabra. Y no hay que perder nunca esa capacidad esas ganas de sorprenderse. Pero México sigue siendo muy sorprendido para mí todos los días. Súper bizarro, ¿no? Súper bizarro, pero increíblemente agradable, por lo menos para mí, ¿no? Desde mi punto de güero whitexican privilegiado. Sí, o sea, digo, lo dijo Salvador Dalí, o sea, que él no iba a regresar a este país porque no podía entender que hubiera algo más bizarro que sus obras, güey. O sea, sí, exacto, sí lo leí eso. Sí. Entonces está súper loco eso y sí, debe ser un choque así como de... ¿qué sí, pido, ¿no? Y que lo diga Salvador Dalí, que sus obras eran muy locas, pues lo dice todo sobre México, ¿no? Y muchos extranjeros desde muchísimos años... han amado México justamente por eso. Yo tengo la sensación todavía de que a lo mejor ha cambiado un poco esos últimos años, pero tengo la sensación de que en México todavía todo se puede y todo es posible y vivir, pero hay algunos europeos que no pueden vivir con esa sensación, ¿no? Necesitan que estar muy cuadrados y así. Pero a mí me fascina esa idea de que todo puede pasar, que todavía puedes ir a hacer un podcast ahora como ahora y vamos a Acapulco ahora, ¿no? Con el proctor. De aquí nos vamos. Toma unos tacos y terminas en no sé dónde. No sé si ha cambiado porque ya me volví menos desmadroso que antes, pero siento que eso es todavía posible en México. Por eso hay tantos extranjeros también que viven en México. Tienen esa sensación de que todo puede pasar, que nada está escrito. No, y como bien lo decíamos al principio, o sea, nosotros aceptamos y a veces, no sé cuál sea la palabra tal cual, diosificamos el tema de los extranjeros. O sea, hay muchísimos argentinos acá que tienen los papeles. Los meseros. Saludos para los meseros. De la Condesa. De la Condesa. No, o sea, pero... O sea, está ese lado, güey, y está los que sí cumplen el sueño mexicano, ¿no? Que es actores principales en las telenovelas. Sí, no, yo estoy chingando. Futbolistas también, aquí, puta, güey, aquí, o sea, bueno,
Sí, tú has de ser ahorita como el Guiñac de la comedia, sí, más o menos. El Guiñac de la comedia. Entonces sí, o sea, tenemos un tema así súper, como un daddy issues con los extranjeros. Sí, exacto, es como de amor-odio, ¿no? Es como al mismo tiempo, a veces, o sea, yo hablando como si fuera mexicano, ¿no? Nos cagan los extranjeros, pero al mismo tiempo sí hay, suelen valorar lo que viene de fuera también. Cuando obviamente en teoría hay que también dar la prioridad a los talentos locales, ¿no? Pero es así. Bueno, o sea, obviamente ya sabemos por qué, pero muchos años también, la colonización, tal pedo. Así, no vamos a aburrir la audiencia. Pero... Oye, güey, y ahorita que estábamos hablando en el break del refill, este tema de tener como tu propio personaje... Digo, supongo que tú has de estar como constantemente creando estas rutinas sí. y contenido hasta cierto punto, ¿no? Para la audiencia que te va a ver a los shows y todo eso. Hoy en día, como en qué es lo que está basada tu comedia. Sigue siendo en el tema de que soy un francés en México. Hoy en día, o sea, tú mismo lo dices, ya te sientes como más mexicano. Sí. Es la puerta de entrada es hablar de ser francés en México. También porque es mi manera a mí de criticar Francia y de... me da la posibilidad después de chingar a México, me da la posibilidad después de tener una visión crítica sobre el país, pero obviamente tengo que hacer los primeros minutos sobre bajarme a mí y criticar Francia y así, eso me da una cierta legitimidad, pero obviamente después como me siento más mexicano, pues yo me otorgo como derechos también de, pues puedo decir eso, ya ves, chinga su madre, yo soy mexicano. Pero eso el público lo tiene que entender. Sí, si no caes súper mal y eres el pinche extranjero mamón y que regrese a su país, ¿no? Eso es una línea bien delgada también que tienes que hacer con mucho cuidado. Incluso porque, por ejemplo, en teoría los extranjeros no podemos hablar públicamente por ejemplo, de política. Okay. Hay un artículo en la Constitución que nos prohíbe. Ay, cabrón, no sabes eso. Sí, no, está cabrón. Entonces, en teoría, hasta públicamente te pueden chingar por eso. Wow. No, pues aquí no te creas, güey. O sea, el tema de tirarle al mando superior, yo creo que empezó cuando entró Felipe Calderón. No, Fox, más o menos. Porque antes era así prohibidísimo, nada del presidente, como que este cabrón entró y dijo, bueno, pues tírenme, pues al final del día es publicidad. Y pues como que de ahí empezó, pero igual, o sea, no te creas, no ha sido de siempre el tirarle al pesado. Como los dos últimos comediantes, el actual y el anterior, son como medio comediantes, también nos ayudan a nosotros. Sí, claro. Pero, y luego para terminar con tu pregunta, sí sigue siendo la entrada lo de ser francés. Obviamente porque es algo un poco más fácil y también hay que empezar con quién eres, ¿no? O sea, sí es cierto que soy un francés en México, pero luego es el reto, ¿no? Es siempre crear más contenidos donde puedes ser más que el pinche francés en el escenario, ¿no? Y yo lo veo con otros, con todo el respeto, pero con otros comediantes también, ¿no? Que a lo mejor tienen una identidad sexual o que a lo mejor tienen un defecto y así. Los que lo han logrado es que también han logrado empezar con eso y hablar de otros temas, ¿sabes? Como no quedarse nada más en tu personaje, ¿no? Porque luego vas a ver muchos comediantes y algunos te van a parecer como muy similar en lo que hacen, ¿no? ¿Sabes? Pero lo chido, podemos hablar de lo que sea. Yo siendo extranjero sí tengo que tener cuidado. Algunas cosas las quiero decir y digo, no, eso las tendría que escribir por otro comediante. ¿Cómo te recibió la comunidad de stand-upera? Bien, son chidos. Yo ahora es como raro porque como también durante varios años no estaba, pues a muchos no me conocen o así. Yo voy empezando a conocer y me empiezan a identificar cada vez más. Yo siento que chido siempre y a veces hay como esta guerra entre nosotros, ¿no? Este güey, a ver, ¿qué pedo con este güey? Se perdió, ¿qué hace aquí, no? También, ¿no? Y luego pues tú tienes que demostrarles en el escenario que vales la pena, ¿no? Y si te ven en el escenario y que les gusta lo que haces, dices, no mames, sí está chido, sí tiene legitimidad por estar aquí, ¿no? Porque también el malinchismo, por ejemplo, no estoy tan seguro que te ayuda mucho en la comedia. Ok. Yo creo que te ayuda mucho en otros trabajos, en modelaje, en telenovelas, en lo que quieras, pero en la comedia no estoy tan seguro que te ayude tanto. A lo mejor un poco, pero no tanto.
Porque justamente, pues, quieren ver, ¿no? Quieren ver, a ver, este güey realmente conoce bien México, este güey sí. Sí, ¿sabes? como que ahorita que sacaste el tema y haciendo relación, sí es como raro tener un referente extranjero en la comedia aquí en el país, güey. Y hay buenos, y hablabas de argentinos, yo conozco 2, 3 argentinos muy buenos, hay unos españoles también y así, pero es verdad que no son los famosos, ¿no? Bueno, a lo mejor el extranjero stand-upero que está con Franco Escamilla ahí, el canadiense, Luke Jonathan, tal vez es el que, siendo extranjero, sobresale un poco, ¿no? Pero no hay mucho. Y es una ventaja y una desventaja también. O sea, obviamente ya me ubican todos como, o todos, la mayoría de los comediantes ya ahora como el pinche francés y así, ¿no? Y está chido porque por lo menos se acuerdan de ti, pero también si quieres mostrar que no solo eres francés, ¿no? Sí, claro. Somos mucho más cosas. Ahora me pongo profundo, ¿no? Es esto, ¿no? Somos mucho más cosas. O sea, ¿ya viste cómo ya empezaste con el tema medio whitezican? No, es que nosotros no solamente somos blancos privilegiados. También tenemos cosas que compartir con el mundo. Es que tu nacionalidad no te puede definir. Al mismo tiempo que alguien que hace comedia de gay, me gusta si hace comedia de gay 5 o 10 minutos, pero que después también nos da su punto de vista sobre otra cosa. Lo veo reductor, reducir una persona a su identidad sexual o a su nacionalidad, ¿sabes? Y creo que, wow, estoy muy profundo. Oye, es como en una peda, piensas que, no mames, que estás diciendo cosas chidas y en realidad solo estás pedo, ¿no? Y el día siguiente me voy a escuchar de mierda. Es el refill del buen Alex. Oye, y ahorita andas con el tema de la actuación, andas haciendo ahorita una telenovela también. ¿Cómo va ese tema? Sí, bien, pues yo igual no estaba destinado a hacer actuación. Luego te das cuenta que lo que haces en el escenario no está tan lejos de lo que puedes ver a veces en actuación. La diferencia es que en el escenario actúas tu propio personaje, entonces eres creíble a 100% porque tú lo creaste, ¿no? Pero luego de ahí en fuera no es... pues es que me llamaron para ser un personaje francés y pues no es que yo sea un buen actor, pero pues nadie cuestionó. Además tenía que hablar en francés muchas veces en la novela, ¿no? Entonces pues nadie se puso a ver lo que decía, igual y decía pura mierda. Pero a lo que voy es que entrar en el mundo de la actuación haciendo un papel de francés pues me puso menos presión, ¿no? Y ya, y de todos modos pues está chido estar en telenovela. Luego la gente dice, ay, no manches, los actores de telenovelas, ¿no? Y vas allá, llegas y te das cuenta que sí, que también hay talento. Digo, no es lo que yo veo tampoco, pero o sea, sí saben actuar y todo, o sea... No, y supongo, la neta, que te tocó un ambiente mucho más fresa, donde te aceptaban mejor. Sí, y ahí sí, para que vean, en el mundo del stand-up sí me cagan con eso, porque todo se sabe y todos los comediantes nos conocemos. Bueno, algunas estrellas yo no las conoceré tal vez, pero la mayoría de nosotros nos conocemos y ahora ya me chingan con eso. Ve a hacer telenovelas, pinche güero. Pero sí, fue divertido porque me tocó estar con Sabine Moussier, sí. Y todas las escenas era con ella, ella me ayudó mucho porque vio que era muy nuevo en eso, ¿no? Y me dijo, este güey es igual de ojo azul que yo. Vámonos. Sí. Era mi mamá, ¿no? No, pues no sé si viste, güey, si vieron, se volvió como medio viral un TikTok de una chica que estaba actuando creo que era la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, pero tenía su su doble de acción y era una niña, o sea, la chica, ya sabes, típica niñita así de las lomas, súper güerita, bonita. Como así. tú. No, como tú, cabrón. y tenía su doble de acción porque... O sea, se supone que la niña la tienen que atropellar y la doble de acción así, güey. O sea, todo lo contrario. O sea, ni siquiera creo que ni siquiera le preguntan el nombre, nada más le así como de, bueno, aquí está Ana Pao, está súper emocionada y aquí está esta vieja. Pero ahorita Ana Pao la van a chocar un carro, pero ella lo va a actuar. Sí, entiendo lo que dices, que puede ser más. Sí, a mí me recibió súper bien y pensé que iban a, no sé, como a mostrarme que yo no era actor y que venía del mundo del stand-up y no, al final no sentí tanto lo que
lo que dices, pero sí, obviamente son dos mundos totalmente diferentes. Estás en la noche un martes con tus amigos comediantes que todos, y los voy a cagar ahí, sobreviven para eso. Y luego estás con estrella de telenovelas el día siguiente y son dos... A mí me gusta eso que generalmente, en teoría son dos mundos que no son tan compatibles, ¿no? Y a mí me encanta... estar entre esos dos mundos. Justo es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que la gente se mezcla poco. Y cuando eres extranjero, tienes el derecho de... Como que te da el derecho de mezclarte, ¿sabes? Como que dicen, yo voy a fingir que no sé, que no quieren que nos mezclamos. Yo estoy a favor de las mezclas. No, claro, güey. No, pues... no, y aparte, ¿sabes qué? O sea, yo que sí que estoy como más, más al día con el tema de los medios masivos de televisión, telenovelas, programas de semanales o bueno, diarios, sí. los Good Morning Shows. Sí te das cuenta que hay veces que un estandopero, por muy poco, güey, que tenga a lo mejor en redes sociales, pon tú abajo de los famosos 10,000 seguidores, o inclusive son güeyes que están yendo al Woco en su tiempo, al Virgol, todo eso, tienen mucho más impacto en la sociedad, o por lo menos en la gente que es consumidora de contenido, que un cabrón que sale haciendo su sección ahí medio pedorra en alguno de estos morning shows. Entonces, sí. O sea, sí tiene su valor también estar ahí chingándole. Sí, son dos cosas diferentes. Hay algunas personas que no podrían hacer lo que hacemos y nosotros no somos capaces necesariamente de hacer lo que otros harían también, A veces nosotros que hacemos comedia, actuar es difícil porque lo queremos ver todo a la manera de comedia, ¿no? O hacemos demasiadas caras, como que lo giramos muy a lo chistoso y ¿sabes? No somos muy natural o tenemos ¿sabes? No lo sabemos hacer, pero obviamente he hablado con actores así de muy buen nivel y así, y de teatro o de series y así, y dicen, estaría incapaz de pararme a un escenario a hacer stand-up, a hablar de mí, ¿sabes? También es verdad, es otra onda. Lo chido es que cada vez más el stand-up te lleva a hacer otra cosa también. Oye, Martín, ya para ir cerrando, tengo aquí una pequeña dinámica que quiero hacer contigo. Ya me dio miedo eso. Va a hacer shots, ¿no? No, eso es más al rato. País primermundista de este lado, país tercermundista de este lado. Quiero que hagas un país segundomundista. Ok. O sea, quiero que me digas ¿cómo harías tu... Imagínate que te dan una isla en cualquier parte del mundo y te dicen, esta nación se va a llamar la Nación Martín. Ok. Puedes traer lo mejor de Francia y lo mejor de México. Ok. ¿Qué sería? Pues... No puedes repetir, ¿eh? O sea, no así de... Bueno, es claro. La comida... O sea, tienes que elegir uno de cada uno. Ok. Traería la buena vibra de los mexicanos, el calor de los mexicanos, tal vez la puntualidad de los franceses, el desmadre de los mexicanos, tal vez los vinos y los quesos de Francia, la comida de México, sí, ¿por qué no? Y las mujeres de Brasil. No sé. Me va a matar mi novia. No. Bueno, era entre Francia y México, ¿no? Y sí. A veces esta es muy buena pregunta porque parece juego tu dinámica, pero a veces cuando estás entre dos culturas así, si no haces un esfuerzo, siempre vas a extrañar algo, ¿no? Porque puedes extrañar, no sé, la tranquilidad de Francia o la arquitectura o la vida pero vives en Francia y luego extrañas los colores, la vida en la calle que hay aquí en México. Entonces hay que aceptar que no podemos tener todo, ¿no? Intentaron hacer un Polanco según francés en México, pero no. ¿En serio? Pues cuando vas a Polanco ya es como un poco hasta nombres de ciudades francesas y así. Pero ya no es tan mexicano, ya es. Pero sí, ¿qué agregaría tal vez? Los paisajes es que también serían de los dos países. Ahí voy a repetir. Sí, me comentabas que tú, o sea, de la zona donde naciste era como muy, muy pintoresco, ¿no? Sí, también muy pintorescos, casas de piedra, Eso está cool. Sí, está cool. El mar, el campo, así.
pobreza. Eso es cagado también. Yo vengo de una región bastante humilde de Francia y llegas aquí y todo el mundo piensa que eres parisino, ¿no? Y te dicen, wow, primer mundo. Es divertido porque en Francia nos hacen bullying por la región de donde venimos, que todos somos borrachos y todo. ¿Me gané algo por la dinámica? Ahorita unos tragos. Salud, salud. Oye, pues muchísimas gracias por venir, en serio, Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, que hayas ya por fin venido a venir. Que hayas tomado el tiempo y la patona de Bacardi también. Dijimos marcas. No importa, mira, que entren a patrocinar, es lo importante. No, y pues al contrario, gracias por la oportunidad y los voy a invitar a un show. Pero sí, claro. ¿Tienes shows pronto? No. ¿Te imaginas? No, sí tengo show en el Huanco el 9, en el Beer Hall el 2, en el Turibus el 3, creo que ya ahora hacen stand-up en Turibus. Okay. Oye, está interesante. Sí, está chido. A ver cómo nos va. Pues en mi red social sí siempre pongo los... ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram soy como Martín el Francés. Porque pues soy Martín, soy francés y me llamo Martín. El nombre bien pendejo, ¿no? Luego una hora para decir, no, mi show es muy creativo y mi nombre es Martín el Francés. Perfecto. Alex, pues muchas gracias. ¿Cómo se dice? ¿Ecatepequeño? El ecatepeño, ecatepuquense, no sé. Hay muchos gerundios que puedes utilizar ahí. No, es cierto que es de Ecatepec este güey. Ahorita te voy a enseñar mi acta de nacimiento. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. A mí me pueden seguir como Alex Amezcua DR, Ken el Ra en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Gracias.